Sigue ahí, El ¿no? señor, ¿ah? Sigue ahí, sigue Aparicio, sigue Ordóñez, siguen todos. Siguen todos y no le hacen bien. Es más, el problema del señor presidente es que se aferra a esos personajes sabiendo que le hacen mucho daño. Por eso me pregunto yo, ¿por qué le sacó al señor Patricio Carrillo del Ministerio del Interior? ¿Qué hubo para que pudiera salir un personaje que tampoco le ayudó suficientemente para atender un problema tan grave como es la crisis de seguridad y ese caso escandaloso de femicidio en la Escuela de Formación de Policías? Yo estoy seguro, por lo que me comentan las fuentes con las que siempre interactúo, que pasan información, que comentan, etcétera, que esa no fue una decisión de Guillermo Lazo, fue una decisión de la Embajada de los Estados Unidos, que fue la que le puso al señor Carrillo en ese cargo, y que el propio Carrillo, en ese Consejo de Generales, confiesa y revela que si no se cae él, se cae el gobierno, se cae Guillermo Lazo. Dios santo. En otras palabras, palabras más, palabras menos, tuvo que sacrificar a Patricio Carrillo para salvar el gobierno porque la situación con el escandaloso femicidio de María Belén Bernal, una abogada joven con un talante ético bastante alto, que ahora quieren desprestigiar los aparatos de troll que manejan personas o personajes ligadas al gobierno, obviamente era una circunstancia muy difícil. ¿Qué hace falta para que el señor Diego Ordóñez se prepara? Hace falta que salgan denuncias, por ejemplo, de las compras y ventas de armamento bélico a Ucrania, a Israel, para que se caiga el señor Diego Ordóñez. Es posible que indaguemos un poquito más en todas las negociaciones de compra de armamento con Israel y con Ucrania, país en guerra, donde hay un cónsul muy amigo del señor Diego Ordóñez, para que se caiga el señor Diego Ordóñez, o qué está esperando el señor presidente para salvarse él mismo de lo que le hacen daño sus asesores directos. O tal vez está esperando que nuevamente alguien le diga es él o usted, o se sacrifiquen internamente para lograr salvarlo. Y esto da cuenta, Orlando, que definitivamente ni siquiera sus aliados, que llaman aliados, en este caso Estados Unidos, etcétera, etcétera, tampoco están contentos. Digo, el presidente Lazo asoma en la región como el peor de los presidentes. Mira, ese es un tema muy importante, Nelson, y vale la pena abordarlo desde distintas perspectivas, pero yo solamente me quiero apegar a un elemento clave que todo analista político, efectivamente, cuando converso, lo sueltan, es que el presidente ha perdido prestigio, reconocimiento y además popularidad entre la misma comunidad que lo Internacional. apoyó durante toda su gestión en la campaña electoral. La embajada de los Estados Unidos ya no es la misma de antes, ya no hay voceros o esos contactos que establecen cierta comunicación con opinadores para decirle, ve al presidente está muy bien, hay que aplaudirle. Y por otro lado, las visitas que él hace al exterior efectivamente ya no son el gran acontecimiento donde él puede ser recibido con aplausos y cosas por el estilo. Y en ese sentido, con esto cierro, Nelson, para hablar de este tema, es que es muy fácil entender esta situación. No es posible tener a un presidente aplaudiéndolo constantemente si el riesgo país está bordeando los 2.000 puntos, Claro, eso es cuando la gravísimo. inversión extranjera no llega, cuando todo se trata de echar la culpa al resto. Hay unos informes que lastimosamente no se hacen públicos porque efectivamente los pasan por debajo de la mesa de determinadas consultoras políticas que trabajan para la embajada y para otros organismos, donde dicen no puede seguir el señor presidente echándole la culpa al gobierno de Rafael Correa, no le puede seguir echando la culpa a Leonidas Issa, no le puede seguir echando la culpa a la droga solamente porque hay muchas cosas que están pasando en el plano de la economía, de la migración, de la sociedad, que ya no son responsabilidad ni de los organismos internacionales. Tan es así, Nelson, que el acuerdo con la CONAIE parecería, nadie me lo ha dicho de la forma contraria, que fue un mecanismo dado por esas ONGs que quieren salvar al presidente, porque también se van a salvar ellas si es que le sostienen al presidente.